¿Y si te dijera que uno de los enfrentamientos más tensos, inesperados y surrealistas de la televisión española ha tenido lugar en pleno directo y con toda la artillería pesada desplegada? ¿Y si te adelanto que Antonio David Flores, sí, el ex guardia civil más mediático del país, ha desmontado a Carlota Corredera en riguroso directo, con pruebas, argumentos y una frialdad que dejó helado al público? Hoy te traigo el relato completo y sin censura del momento exacto en el que la presentadora, que durante años fue su mayor azote mediático, quedó en evidencia en cuestión de segundos. Una historia cargada de tensión, ironía y mucha verdad televisiva. Quédate hasta el final, porque esto no es una simple discusión, es la caída del pedestal de una figura que se creía intocable. Te vas a quedar con la boca abierta. Antes de que empiece el bombazo de hoy, te lanzo un reto. Si te encantan los salseos, los dardazos televisivos y los secretos que nadie se atreve a contar, dale like a este vídeo y suscríbete ya mismo al canal. Aquí no se nos escapa ni un drama, ni una mirada envenenada, y tú no te lo puedes perder. Activa la campanita y prepárate, porque lo de hoy es de película. Todo se remonta a una noche que parecía prometer un debate tranquilo, casi institucional, sobre los límites del periodismo del corazón y el papel de los medios en las causas sociales. Carlota Corredera volvía a un plató de televisión tras varios meses de ausencia mediática. Con su discurso habitual, lleno de solemnidad y una autoproclamada bandera feminista que más de una vez ha sido puesta en duda por muchos espectadores, ella llegó como si nunca se hubiera ido, segura de su papel como referente en la lucha contra el machismo televisivo. Pero lo que Carlota no se imaginaba es que esa noche no iba a tener el protagonismo absoluto, porque Antonio David estaba listo para contraatacar. Y no era una aparición improvisada. Antonio David Flores había sido invitado a última hora como contrapunto en la mesa del debate. Muchos lo consideraron una trampa, una encerrona. Pero lo que no sabían es que Antonio David había venido preparado. Con papeles, con fechas, con vídeos, con una memoria más precisa que la hemeroteca de Telecinco. Y lo más importante, con ganas de hablar de verdad, sin cortarse, y de una vez por todas, poner sobre la mesa lo que durante mucho tiempo había callado. El ambiente comenzó a calentarse cuando se tocó el tema del famoso documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, aquel que puso a Antonio David en el centro de la diana y que fue el trampolín mediático para Carlota. Fue en ese momento cuando ella, con su característico tono moralista, afirmó, una vez más, que Antonio David era el símbolo del patriarcado tóxico, que ella había estado en el lado correcto de la historia y que jamás se arrepentiría de haberle echado de Telecinco. Antonio David, que hasta ese instante había permanecido en silencio, sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Fue esa sonrisa contenida, como de quien lleva tiempo esperando el momento exacto para soltarlo todo. Y lo soltó. Con una tranquilidad pasmosa, comenzó a desmontar, punto por punto, las afirmaciones de Carlota. Empezó mostrando un vídeo en el que se la veía a ella, semanas antes del estreno del documental, asegurando que no tenía información contrastada sobre las denuncias de Rocío Carrasco. Luego sacó una entrevista donde la propia Carlota admitía que no había visto nunca a Antonio David ejercer ningún tipo de violencia en plató ni en su entorno profesional. El plató enmudeció. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Antonio David, con tono calmado pero firme, dijo: «Carlota, tú no me condenaste por una causa justa. Me condenaste por rating. Me condenaste porque era lo que convenía al formato. Y tú, que tanto hablas de feminismo y justicia, fuiste cómplice de una campaña que ha resultado estar llena de contradicciones, silencios interesados y muchas mentiras». Carlota intentó responder, pero tartamudeó. Su seguridad habitual había desaparecido. Intentó tirar de su guión habitual, de frases como «estamos en un país donde hay que creer a las víctimas», pero Antonio David la frenó. ¿Y si la víctima soy yo? ¿Y si la víctima es mi familia? ¿Dónde quedó mi presunción de inocencia? ¿Cuándo decidiste tú que tu opinión estaba por encima de un juez? Aquello fue un mazazo. Pero lo que remató la escena fue cuando Antonio David sacó un correo electrónico, filtrado, según él, por un extrabajador de Mediaset, en el que se hablaba de cómo aprovechar la ola del feminismo para subir la audiencia del programa. Ese correo llevaba, supuestamente, el nombre de Carlota en copia. El silencio en plató era espeso. Los colaboradores no sabían dónde mirar. Algunos se tocaban la oreja, buscando instrucciones por pinganillo. Carlota, visiblemente incómoda, pidió una pausa publicitaria. Pero ya era tarde. Las redes sociales estaban ardiendo.
El hashtag #Carlota desmontada se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Y claro, como no podía ser de otra forma, los memes volaron. Carlota en versión Titanic hundiéndose. Carlota con cara de error 404. Carlota siendo alcanzada por una ola de verdades. La audiencia, que en su día aplaudió su cruzada contra Antonio David, ahora pedía explicaciones. Y es que cuando uno se sube a un pedestal mediático, tiene que estar preparado para que algún día alguien tire de la alfombra. Y eso es exactamente lo que hizo Antonio David esa noche. No solo dejó en evidencia a Carlota, sino que puso el foco en algo mucho más serio: cómo se manipula la información, cómo se instrumentalizan causas nobles para generar contenido rentable y cómo se condena mediáticamente a una persona sin juicio, sin pruebas, solo con el relato que conviene. Por supuesto, al día siguiente los medios afines intentaron controlar los daños. Algunos programas evitaron hablar del tema. Otros intentaron relativizar lo ocurrido. Pero la bomba ya había explotado. Incluso varios excompañeros de Carlota, que hasta ahora habían guardado silencio, empezaron a filtrar anécdotas, mensajes y actitudes que confirmaban que la imagen de paladina de la justicia social no era tan limpia como se vendía. Y mientras tanto, Antonio David ganaba terreno. No solo en la opinión pública, sino también entre esos espectadores que, aunque no son fans acérrimos suyos, ya están cansados del doble rasero mediático. Porque aquí no se trata de estar a favor o en contra de él. Se trata de exigir coherencia. Si vamos a defender causas sociales, que sea con hechos, con responsabilidad y no con intereses económicos detrás. Lo más llamativo fue que, tras el encontronazo, Carlota decidió cancelar su agenda pública por unos días. Se refugió en el silencio. En sus redes sociales, sus seguidores pedían explicaciones. Pero ella solo publicó una frase ambigua, casi enigmática: la verdad siempre se abre paso. Lo que nadie entendía es a cuál verdad se refería, porque esa noche, la que habló más alto fue la verdad de los hechos que, hasta ese momento, se habían mantenido bajo llave. El debate no ha terminado. De hecho, muchos expertos en medios ya lo consideran un punto de inflexión en la forma en la que entendemos los linchamientos televisivos. ¿Es justo que una persona sea apartada del medio por la opinión pública, antes de que la justicia hable? ¿Qué responsabilidad tienen los presentadores, como Carlota, cuando su influencia mediática puede arruinar la vida de alguien? Porque no lo olvidemos, Antonio David no es ningún santo. Pero tampoco es el demonio absoluto que se nos vendió durante meses. Y es que si nos detenemos un momento a desmenuzar lo que ocurrió aquella noche, nos damos cuenta de que cada gesto, cada palabra, cada silencio tuvo un peso específico. No fue simplemente un rifirrafe televisivo más. Fue una coreografía cuidadosamente ejecutada por Antonio David, que sabía exactamente qué decir, cómo decirlo y en qué momento hacerlo para dejar a Carlota totalmente descolocada. Por ejemplo, cuando él le recordó en directo que había sido ella misma quien, semanas antes del estreno del documental, pidió prudencia en un grupo interno de WhatsApp del equipo de producción. Las cámaras enfocaron la cara de Carlota, y fue un poema. Se mordía el labio inferior, bajaba la vista, jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo. Como quien sabe que lo que está escuchando es verdad, pero no tiene forma de negarlo sin contradecirse públicamente. Además, Antonio David, lejos de venirse arriba o adoptar una actitud chulesca, como muchos esperaban, se mostró firme pero respetuoso. Utilizó un tono sereno, casi didáctico, como si estuviera dando una clase de ética televisiva. Y eso desconcertó aún más a Carlota, porque no pudo acusarlo de estar fuera de control. No pudo tacharlo de agresivo. No pudo agarrarse a ninguno de los clichés con los que solía justificar sus posturas. Estaba acorralada por su propio discurso. Y hubo un momento especialmente simbólico. Cuando Antonio David sacó una copia impresa del guión original del primer programa de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, con los puntos marcados en fosforito donde se le mencionaba directamente, incluso antes de que el programa se emitiera. Es decir, el ataque ya estaba prescrito. La demonización ya estaba pactada. No fue una consecuencia espontánea del testimonio, como se nos quiso hacer creer. Fue parte de una estrategia editorial. Carlota, intentando zafarse, dijo algo así como: «Nosotros no escribimos guiones, simplemente dejamos que la protagonista se exprese con libertad». Y ahí es donde Antonio David soltó una de las frases más demoledoras de la noche. «Carlota, si no escribiste el guión, ¿por qué hay anotaciones tuyas a mano en las páginas de producción?» ¡Boom! No hizo falta más. A esa altura, Carlota ya estaba desfigurada del susto.
La seguridad que había exhibido en tantas tertulias, donde dictaba sentencia como si fuese juez supremo, se deshacía en tiempo real. El plató entero la miraba en silencio. Algunos incluso intentaban ayudarla con palabras sueltas, como contextualiza, matiza, reinterpreta, pero ya nada podía arreglar aquel caos. Y mientras tanto, Antonio David iba soltando perlitas que dejaron al público boquiabierto. Recordó cómo tras ser despedido fulminantemente de Mediaset, recibió llamadas de varios productores diciéndole que la cosa venía de arriba y que tenían que sacrificarlo para salvar el formato. Habló de cómo durante meses fue perseguido por cámaras, por reporteros, por cuentas falsas en redes sociales que lo insultaban cada día, todo mientras Carlota Corredera se paseaba por platós como abanderada del feminismo institucional, presentándose como víctima del sistema por atreverse a dar voz a las mujeres. Incluso recuperó una entrevista antigua donde Carlota admitía que le costaba separar lo personal de lo profesional, especialmente en temas de justicia social. Y Antonio David aprovechó eso para lanzar otra puya elegante pero directa. El problema, Carlota, es que tú confundiste justicia con televisión. Y el plató no es un juzgado. Las redes sociales, por supuesto, se volvieron locas. Mientras en televisión se intentaba mantener una cierta compostura, Twitter, o X, como lo llaman ahora, era una fiesta. Clips del momento volaban por los timelines, los usuarios creaban hilos enteros analizando el lenguaje corporal de Carlota, y hasta cuentas feministas que normalmente apoyaban sus causas empezaron a pedirle explicaciones. No fue una noche más. Fue una autopsia en directo del falso moralismo mediático. Y lo que la hizo aún más potente fue que todo ocurrió sin gritos, sin aspavientos, sin necesidad de insultos. Fue la fuerza de los hechos, la lógica implacable de los datos, la coherencia del que lleva años esperando una oportunidad para hablar sin ser silenciado. Carlota, por su parte, intentó recuperar el control en los últimos minutos del programa. Se dirigió al público, miró a cámara con su habitual tono solemne, e intentó cerrar con una frase épica que pudiera salvar la situación. Dijo algo como: «Yo no vine aquí a ser juzgada, vine a defender lo que creo justo». Pero la frase se le cayó al suelo, como un vaso de cristal mal agarrado. Ya nadie la escuchaba con la misma atención. Ya no tenía el aura de superioridad que solía envolverla. Antonio David, mientras tanto, simplemente la observaba. No con rencor, sino con una especie de resignación serena. Como diciendo: «Ya está. Ya lo he dicho. Ahora que cada uno saque sus conclusiones». Y lo más fuerte de todo fue que, al salir del plató, algunos miembros del equipo técnico se le acercaron para felicitarlo. Le dijeron cosas como hacía falta que alguien lo dijera o ya era hora de que se supiera todo. Gente que había trabajado años con Carlota, pero que sentía que su versión de los hechos era demasiado cómoda, demasiado alineada con lo que dictaban desde arriba. Ese detalle lo dice todo. Y no se trata de defender ciegamente a Antonio David, ni mucho menos. Nadie está diciendo que sea un héroe. Pero sí es cierto que durante mucho tiempo se le negó el derecho a defenderse con argumentos. Fue condenado mediáticamente antes de que ningún juez hablara. Se le arrinconó. Se le tachó de monstruo sin escuchar su versión. Y esta vez, aunque tarde, tuvo su momento para hablar. Y lo hizo de forma implacable. En este canal, seguiremos analizando cada detalle de este salseo que ha dejado a media España con el cuerpo cortado. Si tú también crees que es necesario escuchar todas las versiones antes de juzgar, suscríbete ahora mismo, porque lo que se viene es aún más potente. Vamos a sacar a la luz todas las contradicciones, los juegos de poder y los entresijos de una televisión que muchas veces, bajo la bandera de la justicia social, esconde intereses bastante menos nobles. Dale al like, comenta tu opinión sincera y comparte este vídeo con tus amigos, porque la verdad, como bien dijo Carlota, aunque esta vez le jugara en contra, siempre se abre paso. Y hoy ha sido su turno.